Hoy en Entre Creativos estaremos hablando con Roberto Garcés, vocal trainer, director y actor de doblaje para muchas producciones. Has estado siguiéndome todo este tiempo, ¿no? Nos contará toda la técnica que hay detrás de la voz humana, cómo es ser actor de doblaje y vivir de esto en Colombia. Tú hablas de el concepto de conectar con el sonido real de tu voz propia. ¿Cómo funciona eso? O sea, digamos, el sonido de mi voz no es esta la que escuchan. No, mira, dentro de las pesquisas que de pronto me han llevado a tratar de especializarme, me he dado cuenta que definitivamente el sonido vocal humano tiene demasiadas características propias, pues a tal punto que ustedes saben que la tecnología nos pone casi que como una huella digital el hecho de que nos reconozca vocalmente. Aunque aparezcan, digamos, tecnologías que intenten imitarlo o incluso nosotros mismos, es importante entender que esto es una huella de identidad que además se construye con el tiempo, no solamente desde que estamos gestados o se está gestando, digamos, en el vientre de la madre, toda la configuración del sonido, que pasamos casi 6 meses después de que ya tenemos el desarrollo del oído y de los órganos, digamos, funcionales para la respiración, 6 meses sin pronunciar palabra, metidos bajo el agua, la presión atmosférica nos cambia y luego salimos y empieza uno a, como dicen vulgarmente, a berrear, a chillar, ¿cierto? Entonces hay que sonar de alguna manera. Entonces, eso es importante entenderlo desde allí, que ahí empezamos a ser realmente resonantes ante el mundo. Si no lloramos, el que no llora no mama. Ve, pero dentro de la explicación que nos das, veo que hay como un componente ahí académico científico, o sea, ¿para ese taller te instruiste? Siempre, David. Yo siento que el arte nunca puede separarse de la ciencia. Finalmente, grandes maestros de la historia del arte como Da Vinci fueron realmente muy polifacéticos. Hoy en día incluso usar el término multifacético, polifacético es un poco redundante porque pues nos especializamos en un campo, pero antes el conocimiento era muy abierto. Todas las escuelas occidentales, aristotélicas, etcétera, un poco se fijaban en que esa gente hacía de todo, ¿no? Sí. Lo único que no hacían yo creo que era lavar ropa. pero sí, de alguna manera como que es importante entender que uno tiene que tener metodología para saber de qué habla. El arte no puede ser una cosa escueta, suelta, así como, ay, sí, soy artista por ser abstracto. Artista. No, para nada. Y lo abstracto tiene también mucho científico en el fondo. Wow. ¿Cierto? Las vanguardias, un poco, digamos, la teoría del arte en el siglo XX se volvió un poco, para los que conocen el término, mamerto, pero por supuesto que es importante entender que todo eso hizo parte de un momento de inquietud tremenda en la creatividad humana y empezaron a aparecer las tecnologías con la revolución industrial, así que nos catapultó como artistas a otro nivel. Wow. Uy, nos adelantamos, nos metimos en historia, nos metimos en Da Vinci. Y hablando de Da Vinci, Kitian, tú que exploras el tema del canto, ¿quieres ahondar? Sí, digamos que tú ahorita hablabas como del tema de... Bueno, te preguntó Diego de lo que es la propia voz, ¿no? Eso como que tú tienes dentro de ti. Digamos que como tú lo ves en el sentido de que, no sé, o sea, por ejemplo, digamos, la gente tiene este tipo de voz como suave, ligero, o hay otra persona que tiene una voz más pesada, más grave. ¿Tú cómo lo ves, digamos que en el sentido de pronto del desarrollo de la personalidad, en el desarrollo de... Porque es que, digamos, yo me pongo a pensar y yo digo, o sea, al fin y al cabo, o sea, eso es una teoría que yo escuchaba mucho, en el sentido de que mi voz ha sido como generada por mi constructo social, en un sentido de que si yo viví con una familia más, no sé, más suelta, probablemente mi voz va a ser más alegre, va a tener como ciertos tonos, no sé, o sea, no sé cómo tu opinión en ese sentido, cómo lo ves. Si es que tú naces como con una voz, digamos, ciertamente definida, o más o menos el tono que te empiezas a usar y es algo como más que se vuelve natural, pero por la construcción social en la que, el contexto en el que creciste. Claro, no, eso determina muchísimo. A nivel antropológico, eso, ahí no hay nada que inventarse. En Colombia tenemos muchos ejemplos porque este es un país de más de 1000 ritmos musicales y casi todos están regidos vocalmente y musicalmente por sonidos de la voz, ¿cierto? Un lereo, un chalupeado del bullerengue, un currulao, o sea, todos nacen, digamos, como pregones justamente desde la entonación vocal. Entonces es inevitable que nosotros construyamos un sonido es a partir del mundo social en el que nos rodeamos. Ahora, si uno piensa en Tarzán, pues yo creo que el resonador de él tenía que depender mucho
del tipo de especies de simios con las que se relacionaba, Claro. ¿cierto? Claro. Y a lo mejor los mismos simios dentro de esta fábula ficticia pues tendrían que entenderlo a él porque un poco hacía los mismos gestos que él. Claro. Incluso cuando hay personas que doman, por ejemplo, chimpancés, etcétera, el hecho de jugar con este lenguaje de señas o de hacer los gestos, ¿cierto? Eso todo empieza a ser también un lenguaje. Entonces, a nivel vocal, por supuesto que si tú, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, yo crecí con personas un poco, digamos, de mi barrio, que eran de ascendencia Del Valle, ¿sabes? prieta, sí, yo soy de Cali, de Palmira exactamente, pero digamos que con el paso de los años tuve la fortuna, digo, de poder compartir con mucha población afro y no solamente compartir como un tema clichoso, sino que tengo grandes amigos y que además me construyeron como artista también. Independientemente de eso, Cali es una ciudad muy extraña porque está lejos relativamente del mar, no dice lejos, pero es a 100 kilómetros de Buenaventura. Tenemos 7 ríos que atraviesan la ciudad, así que ya hay un ambiente muy cálido y digamos que tradicionalmente la ciudad se volvió capital mundial de la salsa, pero la salsa está totalmente ligada al mundo percutivo, ¿no? O sea, que a pesar de que sea algo afroantillano, muy cubano, no sé por qué Cali terminó siendo este punto tan importante, pero conecto esto con lo que me preguntas porque finalmente los sonidos de la voz de la salsa misma o de los sonidos tradicionales de las músicas del Pacífico me hicieron una composición vocal que luego me di cuenta que la manejaba sin darme cuenta. Este resonador con el que yo hablo quizás es muy parecido al de mi padre, porque pues es con la persona, digamos, que más me he relacionado a nivel de diálogo vocal o que más escuché. Termina siendo una voz de autoridad también un poco desde allí, pero claro, luego genéticamente uno empieza a darse cuenta que vivía rodeado de boleros, de tangos, en espacios comunes donde trabajé, entonces las resonancias de estos personajes obviamente eran bajos, barítonos, y eso me compuso. Ya después aparece el vocablo, la jerga, todo lo que tiene que ver con la parte del léxico, porque la academia sí o sí te va a contagiar de eso, y si tú te pones a ser disciplinado con la lectura, tu voz también, digamos, interior empieza a tener otro tipo de configuración al momento de hablar. Uy. Entonces ya no solamente, digamos, la resonancia, sino realmente tú cómo expones y articulas todo eso con este lugar. Y ahí es donde realmente se vuelve una voz propia. Uy. Wow. O sea, todo lo que hay detrás de simplemente hablar, ¿no? Ve, y todo Sí. esto o sea, digamos, nos acabas de hacer como una introducción muy, muy amplia, pero todo esto lo abarcan en el taller que dictan, el taller de la voz propia. A ver, hemos configurado y hecho varios talleres porque esto no se puede marcar en una sola cosa. Una cosa es la técnica de voz hablada, otra cosa es la técnica de voz cantada. De hecho, la mayoría de la gente conoce a la técnica vocal como una técnica vocal para el canto. Para cantar, sí. Pero esto, digamos, está totalmente, digamos, un poco desarraigado de la sensación natural que nacemos es gritando y hablando, o sea, haciendo balbuceos. Paradójicamente, aprendemos a pronunciar mejor cantando que hablando, ¿cierto? Porque el músculo, digamos, se relaja mucho más en toda la parte glótica, todo lo que tiene que ver con la composición ya un poco a nivel anatómico de la voz, pero el mundo como tal, digamos, de la voz propia necesita que pueda explorar y jugar por todas las ramas mismas. O sea, los humanos tenemos esas facultades, afinemos o no, tenemos facultades para poder jugar con nuestra voz cantando y hablando. Eso ya es parte de una evolución. Seguramente hace 50.000 años los primeros homínidos, qué sé yo, hacían otro tipo de sonidos, porque su interacción con la naturaleza o la percusión un poco más primitiva tenía otro tipo de entonaciones. Pero aún así, si vamos al rito, muchas poblaciones todavía y etnias del mundo tienen todavía esta dinámica de reunirse y hacer cantos, gritos o simplemente resonancias. Sonidos de la naturaleza. Sí, tienden a hacer muchas comunicaciones con eso. O también a veces cosas abstractas vocalmente. Que eso diría uno, ¿cómo existe una voz abstracta? En la región del Tuva, en Mongolia, por ejemplo, existen los cantos de círculos armónicos de respiración circular. Y son unas cosas loquísimas. La gente se encierra en cavernas y en cuevas a hacer vainas. Y uno dice, nunca siente uno que cambia la respiración y están haciendo eso ligado. Entonces uno dice, eso es una técnica vocal, o sea, Wow. pero que no se configure con nuestro formato estético ya para una industria, etcétera, es otra cosa. Incluso en países musulmanes tienen la tradición de que a ciertas horas del día sale alguien con un altoparlante en toda la ciudad a hacer como la invitación bueno, no sé, no conozco de la Al religión culto. del Islam, pero es una voz que se proyecta por toda la ciudad
y es parte como de su cultura. Claro, termina siendo un pregón, por decirlo así, pero pues ligado a todo el tema, digamos, religioso. Y claro, eso lo hacen en varias horas del día. Yo tuve la oportunidad de compartir con musulmanes en el sur de Rusia, justamente en una región cercana a Osetia, al norte, frontera con Georgia, China, y para mí eso fue revelador en mi vida porque yo dije, "Güey, madre, aquí mi español no sirve para nada". Estuve muchos meses sin hablar el español, de interactuar con el español, además el español latino, la jerga caleña, ese oye, no, allá toca abrir mucho más el oído y este tipo de fenómenos, por supuesto que lo llevan a uno a pensar, uy, esa entonación suena divina, además, porque y a veces unos glisandos y unas cosas que uno dice, esto no lo escucho comúnmente en mi tierra. No, para nada. Y es una voz propia, ¿ves? Creo que lo más parecido que uno encuentra acá en Colombia es como los cantos que hay en las iglesias antiguas que tienen como el diseño especializado para la acústica de los coros. Arquitectónicamente estaban diseñadas para eso, para tener una vaina omnipotente y celestial, ¿no? Eso de hacer un Kyrie eleison, por ejemplo, esos cantos en latín. Benigreatur Spiritu. Qué chimba. Todas esas vainas, ¿no? Entonces uno dice, no, pero eso son formas, porque a la hora de la verdad la gente dice, no, ¿quién canta así? O sea, el sincretismo, por ejemplo, de los cantos religiosos de estas poblaciones étnicas de nuestro país, en San Basilio de Palenque, en Huapi, etcétera, que tienden a ser, por ejemplo, alabados o los mismos lumbalús, ¿cierto? Que son cantos de despedidas o rituales para los velorios, tienden a ser muy similares, pero en sus propias entonaciones. Entonces, es decir, en una cama de campo, ahí estaba Cristo a la muerte. ¿Quién dirige esos rituales por lo general? Las mujeres, ¿cierto? Sí, pero los hombres también participan, dependiendo, digamos, del tipo de ritual, ¿cierto? Porque pues se tiende a pensar que el hombre es el tamborero, ¿no? Él es el que percute y habla con otro tipo, digamos, de... Pero también hacen pregones. O sea, solamente que, como les decía yo, estéticamente no está configurado dentro de la música, por ejemplo, la escala Guido Arezzo del do, re, mi, fa, sol, la, si, no, eso, ellos no entienden de eso. Claro. No les interesa porque su voz y sus técnicas se han desarrollado es producto de su propia interacción con la naturaleza. Loco. Entonces eso también genera otro tipo de afinación distinta. Claro, loco. Loquísimo. Ve, y otra pregunta, porque es que encontramos otro concepto también un poco loco y es el tema de hacer yoga para la voz. ¿Yoga para la voz? ¿Cómo o sea, desmenúzanos ese tema, cómo funciona eso? Bueno, el yoga es una disciplina que, a mi parecer, involucra demasiado el mundo de la respiración desde una zona de no confort. Y cuando uno habla de voz y locución, la respiración es clave. Claro, porque no lo había asociado. Porque tenemos esto instruido de manera muy orgánica y genérica en nuestra vida. O sea, respiramos y hablamos y no sabemos en qué momento hacemos esa pausa, ¿cierto? ¿Dónde hacemos esta inflexión? ¿Dónde realmente estoy tomando más aire o no? ¿Cierto? ¿Dónde me hago más liviano? Porque, pues, conocen la película 21 gramos de Iñárritu, que el alma pesa 21 gramos. No. Eso es una tremenda película con Benicio del Toro. Se llama 21 gramos. Ahí está también Champagne. Es tremenda cinta. Pero el pensar en los 21 gramos como lo que pesa nuestra alma. Tarea, toca ver la Toca película. ver la película. Bueno, es un gran artista mexicano que es una gran referencia para el mundo del cine, de la actuación. De verdad que es un gran director. Pero esta película particularmente pues, es la unión de muchas historias. Siempre en sus inicios del Toro, Iñárritu hizo mucho de esto con su cine. Pero particularmente pongo el ejemplo porque la respiración misma nos determina también que tenemos una ligereza al momento de respirar. O sea, soy más liviano cuando no tengo aire o soy más pesado cuando lo tengo. O sea, eso puede ser muy sutil, pero existe la sensación de eso. Entonces, claro, el peso que también le pongo a mi sonido vocal va a depender mucho de la cantidad de relación que tenga yo con la respiración. Y el yoga, pues de alguna manera, es una disciplina, como lo digo, que creo que además a nivel histórico, porque no es una disciplina que nació de ayer a hoy, ha venido vinculando mucho esta sensación también de poder encontrar cómo alivianarme espiritualmente, y definitivamente la voz necesita tener una liviandad para poder expresarse. Wow. O sea que también le sirve a alguien que quiera cantar. ¿Tú querías complementar con...? Sí, es que digamos, en el pasado pues yo tuve un maestro de canto que también como que, no sé, me introdujo un poquito con el yoga, hacer ejercicios y pues verlo como en un sentido de
como conectarme más con yo mismo, estar más relajado. Obviamente, pues al momento de cantar uno tiene que tratar de estar lo más relajado posible, que el momento de vocalizar la mandíbula se mantenga relajada constantemente. Entonces, digamos, o sea, ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista como de ese, como liberarte en el sentido de que se libere la voz y estés mucho más suelto? Claro, miren, es particularmente curioso que como humanos estemos compuestos con más musculatura en nuestra cara que en el resto del cuerpo. Y eso hace que tengamos una gran ambigüedad porque tú no encuentras gimnasios populares. No, voy a hacer, es que... Gimnasio para hacer cara. Sí, ayer hice pómulo izquierdo, creo que hoy voy a hacer ceja porque es que estoy como un poco fatigado de la mandíbula, ¿cierto? No, o sea, uno nunca piensa así, pero resulta que es la musculatura que más usamos, en donde más tenemos, digamos, implicación de músculos en nuestra anatomía. Y una disciplina como el yoga, pues determina mucho que en ese tránsito de nuestra oxigenación muscular, pues podamos de alguna manera relajar lo que es importante para el habla. Ahora, no se diseñó para eso, pero dentro de la metodología un poco de vincular todo esto al universo de la técnica vocal, pues por supuesto que es importante que, y no solamente el yoga, el tai chi, por ejemplo, otras disciplinas que realmente se dediquen a la respiración. Yo uso mucho la apnea, por ejemplo, que pues se conoce más como algo, como una disciplina deportiva, de inmersión, pero yo la he entendido mucho desde el campo justamente de la expulsión del sonido vocal, porque definitivamente en términos técnicos frente al micrófono, por ejemplo, estos diafragmas y estas estructuras tienden a ser muy sensibles y nuestra respiración termina saturando mucho técnicamente lo que a veces puedo yo simplemente limpiar con una sola respiración, no tener que estar respirando encima del micrófono y saber que de alguna manera sigo siendo funcional para el mismo. Y ahí yo, digamos, no hice tantas respiraciones. Claro, sí, y se siente la diferencia un montón. Claro, el micrófono lo agradece y el técnico también cuando va a editar. Denso, denso. Ve, nos has introducido realmente a un universo muy complejo dentro de la técnica vocal. Y creo que hay otro factor importante cuando uno hace doblaje de películas y es el tema de la interpretación. Vemos también en tu perfil que hiciste teatro, bueno, haces teatro. ¿Cómo complementas esas dos disciplinas y cómo la una le ayuda a la otra? Pues si ustedes se lo preguntan de manera lógica, ¿en qué momento de la humanidad apareció la radio? De hecho, los micrófonos, ¿en qué momento, digamos, de la humanidad aparece el primer micrófono como tal, como invención? Principios del siglo XIX. Final del siglo XIX, principios del siglo XX, eran experimentos, o sea que popularmente vino a usarse cuando aparecen las guerras, justamente como medios de comunicación para masificar noticias y demás. Así que técnicamente no se empezaron a usar como dispositivos de grabación para la música, ¿cierto? En estos primeros, digamos, como experimentos, mismo Tomás Alva Edison, de alguna manera como que intentaron encontrar cómo grabar y en qué, ¿cierto? Y cómo reproducirlo después, pues no era solo grabar, sino cómo podía yo luego reproducir lo que había grabado. ¿Qué pasa con el teatro? El teatro, digamos, es una herramienta de comunicación que nace de los principios de la humanidad. En cualquiera de nuestras culturas, sean griegos, sean toltecas, mayas, sean tribus africanas centrales, sean los persas, babilonios, ¿cierto? Todos han tenido la necesidad de representar. Es inherente a la naturaleza humana. Exactamente. Y en el código imitativo, quizás de haber empezado a reproducir lenguaje y códigos de comunicación, por supuesto que la representación y la ficción misma nos llevó a jugar con esa sensación de decir, bueno, ¿cómo me hago también entender desde un código ficticio de verdad? Eso suena muy paradójico, pero que yo pueda representar algo que se crea. Entonces el humano empieza a determinar también otras calidades frente al cómo te creo, lo que intentas representar. Entonces a nivel vocal, por supuesto que es un reto tremendo, porque al tú no ver los gestos del otro, tu afinación necesita, digamos, como entender que realmente te están comunicando algo de verdad. Y creo que en esa medida nosotros como generación moderna tenemos una ventaja enorme, y es que hemos crecido con llamadas telefónicas, escuchando a través de dispositivos, y sabemos si alguien nos está hablando con fluidez, nos está mintiendo, solamente escuchándolo sin necesidad de verle los ojos o un poco el que está pasando con su rostro. Por supuesto, ese complemento del rostro determina mucho más. Ahí es donde realmente uno se da cuenta que un actor o una actriz es actor y es actriz. Ya. Y por supuesto existen los géneros también, ¿no? Que hacen que uno pueda exagerar en esa misma ficción, pero uno como espectador, que es otra cosa, u oyente, se dé cuenta si realmente le creo o no, dependiendo del código, ¿cierto? Ya. Roberto,
nosotros vimos que estuviste estudiando en Rusia. ¿Qué hace un colombiano estudiando actuación en Rusia? Por lo general la gente se va a la New York Film Academy. Film Sí. Academy, Argentina. o se va para Los Ángeles. Berkeley. ¿Qué tiene Berkeley. Rusia? Bueno, Rusia, para los que saben de este medio, es la cuna de la metodología de la actuación, ¿cierto? O sea, Wow. realmente la literatura de Dostoyevsky, ¿cierto? Del mismo Máximo Gorki, de los Gogol, generó, y el mismo Emmanuel Kant en su momento como filósofo, pues generaron una línea de pensamiento muy fuerte y estaban, digamos, en furor Freud, digamos, con sus teorías psicológicas, naciendo, digamos, la psicología como una disciplina o una ciencia cimentada bajo, digamos, el estudio del cerebro y las emociones. La actuación es un estudio de emociones. Realmente un actor es un buen actor, quiero decir, una buena actriz, son realmente personas que manejan las emociones de una manera muy sagaz, ¿cierto? Para la representación en códigos de verdad, ¿cierto? No para la vida cotidiana, aunque también funciona, por supuesto. A veces se cruzan esos cables. Claro que sí, y bueno, cuando aparecieron las guerras, eso sí que empezó a usarse. El espionaje necesita, digamos, de tener un rol actoral. Claro. Pero, ¿por qué Rusia? No, Rusia, realmente yo no fui a estudiar actuación, fui a romper mitos para mí. Porque estudiar Stanislavski, que es el gran maestro, digamos, como el primer metodólogo fuerte del mundo de la actuación, conocido en el mundo, pues determinó mucho que estas escuelas de las que mencionaste, tanto New York Film Academy o el Actor Studio y demás, pues fueron fundadas, de hecho, por muchos rusos en ese entonces, ¿cierto? Con las metodologías Meisner. Qué paradójico, Es ¿no? tremendo, el claro. mundo occidental, su cultura básicamente se fundamenta en el teatro y en la cinematografía y viene de sus opositores, ¿no? Claro, porque el naturalismo como corriente y el realismo, digamos, se hicieron como disciplinas teatrales, pero después fueron las primeras que aparecieron en el mundo del cine. Y curiosamente, actores como Chaplin, antes al contrario, mandaron eso a un código totalmente, digamos, casi de comedia del arte, que era muy barroco, ¿cierto? Exagerado, porque no existía el sonido, por cierto, en las películas. Entonces había que hacer unos planos mucho más amplios, el maquillaje era mucho más extremo, etcétera. Pero de alguna manera, para mí estar en Rusia no fue necesariamente un espacio de estudio académico, sino un estudio, voy a decirlo así, antropológico. Okay. Donde yo rompí muchos mitos y me di cuenta que además yo estaba trabajando como animador sociocultural, no fui como actor completamente. Entonces fui a dinamizar procesos de reconciliación entre poblaciones que venían como migrantes, damnificados de una catástrofe natural cerca al río Volga, en la población de Sherievo, donde además hay muchas culturas, religiones. Lo que nosotros aquí en Colombia no concebimos violentamente como una guerra santa, uno la entiende, digamos, estando en esos contextos donde además han sido soviéticos, ahora son rusos, pro-soviéticos, pro-rusos, chechenos, chiitas, Estado Islámico, ortodoxos, judíos, o sea, es una cosa loquísima. Y tú ves desde niños que realmente se siente el odio o la diferencia simplemente porque es un tema generacional, Claro. se transmite. Entonces, que el medio teatral o el arte como tal me haya llevado a interactuar en un espacio como Rusia, que tiende a ser visto como un lugar muy hostil, Exacto. para mí fue más un espacio para encontrar mi paz y descubrir mi vocación como pedagogo, de hecho. Okay. Porque el hecho de no poder hablar mi idioma me llevó a decir, bueno, ¿y aquí qué? Manito, agarre de duro, pues. ¿Qué es lo que va a hacer usted aquí? Bueno, está supremamente interesante este tema y antes de continuar con el siguiente segmento queremos invitarlos a que busquen a Entre Creativos en Spotify, en YouTube y todas las plataformas de podcast para que no se pierdan ninguno de estos episodios con gente con más que historias, como enseñanzas para gente que quiere de pronto usar esas referencias en su vida profesional. Vamos a continuar con el siguiente tema y es, Roberto estuvo nominado a la mejor voz de demo comercial. Eso todavía no me ha ocurrido. Estás nominado, entonces nosotros nos gustaría saber cuál es o cuáles son esas piezas que te han hecho merecedor de una nominación. Bueno, esto es una sorpresa enorme. Les confieso que eso surgió simplemente como una estrategia que además se usa en el medio de la locución y de la voz comercial como parte de una carta de presentación a nivel sonoro. Tú tienes que tener de alguna manera cómo presentarte para el mundo de la publicidad como alguien que puede ser ágil para representar sus marcas. Entonces lo hice más con la intención de dinamizar trabajo para mí, pero bueno, curiosamente el Festival Iberoamericano de la Voz, el Viva Voz, en cabeza de Isa Junca y
bueno, a Voz Academia, que también hace parte ahí del proceso de formación para muchos estudiantes aquí en Colombia, pues me colocaron allí en esa lista y realmente con gente muy talentosa, gente que realmente ha hecho muchas campañas para voces muy importantes. Entonces yo no he tenido todavía el prestigio de estar en tantas, aunque agradezco a la vida del universo, a Dios, que sí, digamos, he tenido la posibilidad de poder ser ya voz establecida para algunas, pero empieza a ser para mí de todos modos un universo muy nuevo en comparación a todo lo que hemos hablado antes, pero tiene las mismas herramientas, finalmente, digamos, como aplicación de códigos de interpretación, respiración, técnica vocal, etc. Entonces, nada, ya de entrada para mí esto es una ganancia, poder ser realmente reconocido, dice uno, porque pues los premios son simplemente, digamos, una consecuencia del reconocimiento, pero el ser reconocido creo que para todos los humanos en nuestro campo es importante porque tarde que temprano uno se da cuenta cuando termina inspirando a una población, ¿no? Total. Y la responsabilidad que esto trae consigo le puede traer una presión a uno psicológica fuerte porque empieza uno a vivir del que dirán o qué va a pasar si yo no cumplo con estas expectativas, y empieza más bien a hacer un cambio de ciclo cuando tú empiezas a ver que la condición de los premios, las nominaciones, etcétera, que son muy del mundo artístico, pues realmente no es lo que te va a hacer a ti importante. Si es, digamos, importante decir que alguien puede ser importante, digo que es relevante. Todo, digamos, como toda acción humana realmente que determine una buena acción y que sea bondadosa, es relevante para el mundo. Ya. Así. Ve, y una pregunta, digamos, estos premios son nacionales, ¿cierto? Son nacionales e internacionales porque la nominación se hace a nivel Latinoamérica, exactamente para voces latinoamericanas. Ve, y la Asociación Multinacional de Artistas de la Voz, ¿cómo aporta eso al gremio acá en Colombia? Porque digamos que siempre ha habido como ese rifirrafe entre México, ¿no? Que México es el que tiene la plaza más grande para el tema de doblajes, y entonces ahora ver acá en Colombia que hay hasta una asociación y demás. ¿Cómo entra a jugar esta asociación un rol tan importante en el gremio? Bueno, eso se viene articulando mucho con el cambio de las tecnologías, digo yo, porque un poco post pandemia, siempre hay como una palabra vetada para todos, pensar en ese episodio tan oscuro de nuestra historia, pues dinamizó mucho la idea del trabajo vocal, hablando, digamos, específicamente de eso, porque pues la gente se comunica mucho más ahora a través de estos dispositivos, el streaming, ¿cierto? Ha generado como otro tipo de interactividad y de involucrarse como actores de la voz en muchos medios. Por supuesto, durante muchos años, y sigue siéndolo, México está a la vanguardia, pues es, digamos, la industria un poco, digamos, de todo lo que tiene que ver con la difusión de grandes marcas a nivel Latinoamérica se han cimentado en México, y eso ha hecho que desde la voz comercial, desde las productoras cinematográficas también, digamos, se hayan establecido allá. Y pues por supuesto, por eso existe el cliché de que todos quieran ser actores de doblaje. Bueno, los que quieren serlo es para hacer voces en Disney, ¿cierto? Y en Pixar, en DreamWorks, etcétera. Pero resulta que, yo se lo digo a muchos de mis estudiantes o a colegas, lo que más trabajo llega son de coreanos y turcos a nuestro contexto. Puros doramas. Sí, pues ustedes ven a nivel demográfico la población que tiene Asia no la tiene Occidente. Ellos están produciendo demasiado audiovisual. Y no solamente ellos, los coreanos de hecho son de los pocos, pero chinos, Singapur, Tailandia, Japón, tienen demasiada producción audiovisual, no solamente a nivel de caricaturas o anime, como lo conocíamos anteriormente. Entonces eso ha determinado que, por supuesto, el español, que curiosamente es el segundo idioma más doblado del mundo, más consumido de doblaje, quiero decir, pero es el cuarto idioma más hablado en el mundo. O sea, ni siquiera estamos ahí como en el top 3. Pero a nivel de consumo, eso quiere decir que la población hispanohablante lee menos, pero escucha más. Wow. No sé si reír o llorar. Somos parte del siglo XXI, Santiago. Ya, digamos, también un poco caer en esa... Yo digo que es un error pensar en que no leamos. Si escuchas, ya estás haciendo una buena lectura. El tema es ser buena escucha. Buena escucha. Yo recuerdo que en mis clases de doblaje muchas veces nos ponían a hacer doblajes de incluso series de anime. Y muchas veces lo complejo de eso era ver que el lip sync era imposible de hacer. Me refiero a series antiguas donde los dibujadores eran pues muy rudimentarios, entonces no se esforzaban en que los labios... Era completamente hacia arriba y hacia abajo. Sí, el muñeco solamente hacía así. Y para mí eso fue de las cosas más difíciles de darle caracterización a un personaje. Claro. Lo cual yo valoro mucho cuando alguien logra darle vida a un personaje de una serie antigua.
Sí, además que, mira, como actor de voz no puedes estar limitado a que tenga que haber una figura perfecta, que tenga una boca perfecta. Muchas veces ni siquiera tienen boca, ¿cierto? Tú tienes que entender que, de alguna manera, es allí donde realmente el universo de la imaginación del actor debe articularse con lo que pide el producto. Por ejemplo, la Pantera Rosa, ¿cierto? Que es animada por Osvaldo Cobaldoni, de la gran escuela, digamos, de doppiatores italianos, ¿no? Fueron muy importantes para este tipo, digamos, como de escuela mexicana también. Pero la Pantera Rosa no hablaba. Eran puros gestos y onomatopeyas, ¿cierto? Pingu, que es muy famoso, digamos, este stop motion de un pingüinito en plastilina por ahí. Sí. Es con puro, digamos, jeringonza y juegos vocales que hacen, digamos, toda una alegoría de juegos. Y claro, tú ves el muñequito y también, digamos, encontrar la expresividad ha sido complejísimo. Claro. Con los años se tecnificó un poco, digamos, como la plasticidad del muñequito, pero igual seguía siendo difícil. Carlo Bonomi, el actor que hizo esta voz, la hizo durante casi 20 años, haciendo sonido. Ese sí que era clown, por ejemplo, era un payaso que venía de una escuela de formación de actores de payasos. Wow. Y cuando creen que los payasos no hablan, también hacen sonidos. Y, por supuesto, digamos que ya pensando un poco en lo que tú dices a nivel ya de anime y demás, pues por supuesto las caricaturas determinaron muchísimo que cualquier juego que sonara extraño, ¿cierto? Los Pitufos, Barón Rojo, Dragon Ball Z, los Caballeros del Zodiaco, casi todos tenían las mismas figuras, ¿cierto? Centella, ese tipo de cosas eran así, hacia abajo y hacia arriba. Es, digamos que después en los años 90 o mediados de los 90 ya empezaron a pensar claro, en eso. aparece Toy Story, es una relación, digamos, como del 3D, etcétera, y dice, claro, los muñecos tienen otro tipo de articulaciones y uno como actor tiene que decir, oh, está más cerca a lo que yo puedo hacer, pero aún así es una adaptación de lo mismo. Pero lo mismo, si por ejemplo tú vas a la línea de Osvaldo Cobaldoni cuando hace esta de la multilínea, que es un muñequito así en 2D, en una tiza, solamente digamos con la boca hacia un lado, tú ya tienes que hacer los gestos ahí como actor. Se usa mucho como entrenamiento hoy en día, de hecho. Sí. Dirigir algo de doblaje para ti es difícil, porque muchas veces de lo que queda plasmado en la obra final es decisión del director. Claro, y de la productora además, del cliente. Porque Bueno, esto sí, el esto cliente también. Esto es un pero trabajo el en la cliente industria. escoge el director, me Ujú. imagino yo. No, lo escoge la casa de doblaje. Y aquí en Colombia, ¿a quiénes tenemos? Cuéntanos. Bueno, aquí la casa de doblaje más antigua es Centauro. Afortunadamente, creo que para los que no conocen el medio, Colombia ha sido una plaza de doblaje amplia. Con los años se ha venido fortaleciendo mucho más y con el paso ahora de las plataformas como Netflix, HBO, ¿cierto? Prime, se han empezado a abrir mucho más los focos porque ese español neutro, o ahora digamos ya denominado español estándar latinoamericano, ha empezado a entender que la industria es una sola y que no podemos, digamos, sectorizarnos pues, por países. Y tenemos que codificarnos para que nos entiendan en la Patagonia chilena al Pacífico chocuano, ¿cierto? Y que se consuma. ¿Cuál es tu referencia en el mundo de la actuación, especialmente en el doblaje? Bueno, hay muchos porque, Santiago, yo siento que no endiosar a la gente es complicado. No, endiosar o no, pero sí tener... Sí, hay gente que realmente a uno le ha inspirado y que indesmediblemente termina siendo una influencia directa. Mi gran amigo David Santana, dominicano, saludo, le mando a David. Creo que en el mundo de los videojuegos ha empezado también a intervenir cosas muy chéveres. Gente de la vieja escuela como el mismo Mario Castañeda, Mario Arbizu, con el que tuve la oportunidad de compartir, Luis Carreño, ¿cierto? Bueno, de aquí de Barranquilla, Tinoco, que pues es... Ambos fueron mis maestros, Tinoco y Castañeda. Claro, chévere, es gente que realmente ha sido afortunada en términos de voces establecidas. Pero en este momento tengo una especial admiración por Beto Castillo y por Pepe Toño Macías, porque siento que además el ser voces establecidas de grandes actores como Joaquin Phoenix o el mismo Benedict Cumberbatch los hace volver a estudiar el oficio. Y que, se lo digo a muchos colegas con mucho amor y mucho respeto, se han dado cuenta que realmente el mundo de la interpretación y la actuación es importantísimo aquí. Para los que no saben quiénes son ellos a quienes han representado. Bueno, Mario Castañeda, pues la gente lo conoce sí. como la voz de Goku, ¿cierto? Sí. O de Bruce Willis. Jim o de Carrey. Jim Carrey, ¿cierto? Hoy en día es difícil que un actor haga tantas voces establecidas, ¿cierto? Esto ha ampliado mucho el mercado. Afortunadamente hay mucho por hacer, incluso trabajos universitarios, todo eso termina siendo entrenamiento y parte de... Y yo tengo una teoría, Santiago, un poco saliéndome de la admiración de estos personajillos famosos que además pues tienen la fortuna de poder vivir de autógrafos y de fotografías. Y de Comic Con. Es afortunado, pero hay muchos actores
que yo considero que como en el mundo de la Fórmula 1, el piloto se hace con millas, con carretera. Y yo siento que aquí lo importante es tener oportunidad de grabar más que protagónicos y voces establecidas, porque eso te puede generar muchos vicios, ¿cierto? Entonces ya de ahí no te sacan. Lo hablaba con Luis Carreño, ya tú quedas, digamos, como Bob Esponja para toda tu vida. Claro, encasillado. Claro, y la verdad es que uno como actor tiene que tener la oportunidad de ser versátil. Claro. Porque además en la esencia humana misma somos versátiles todos los días. Nosotros no tenemos la misma emoción un día completo. Entonces, estandarizarse a nivel vocal termina siendo a veces algo como contraproducente. Entonces, yo digo a la gente, tú puedes hacer un personaje protagónico durante un año que tenga, qué sé yo, 20,000 líneas. Pero si haces puros brucios, voces adicionales, gestos, ¿cierto? Diferentes personajes, figurantes cortos, que te suman 30,000 líneas, Mejor. tú puedes estar teniendo más experiencia que un actor que, digamos, está teniendo, digamos, un rol protagónico. Claro. Ahora, sin inferiorizar o minimizar, pero es la idea un poco para quitarle el mito y el cliché a la idea de que el mundo del doblaje es solamente hacer vocecitas y demás. No, encontrar, digamos, también en esto organicidad a través de un español neutro y poder decir que realmente lo que estoy diciendo no tiene que ser tan clichoso. Yo no voy a pedir un pasaje del Transmilenio con esta entonación vocal. Y tampoco voy a hacer curvas melódicas que me lleven a esto de los años 80 y jugar un poco, que está un poco mexicanizado, Sí. ¿cierto? Ya ha empezado justamente a bajarse en esa idea. Por ejemplo, los asiáticos en el live action no mueven la cara, son poco gestuales. Yo digo, Steven Seagal sería aquí perfecto para este tipo, digamos, de película. No gesticulan, entonces a uno como actor de doblaje le toca poner a veces un tricito para que eso tenga algo de carne. De picante, porque si no, no vamos a consumir esos productos. Oiga, qué bueno. Venga, y menciona ahí un tema muy interesante antes de pasar al último segmento. El tema del español neutro, ¿no? Uno ve en TikTok que la gente se agarra a bate por ese dilema. ¿Eso qué? Bueno, TikTok se volvió como el paredón del juicio. Sí. Para mí sigue siendo difícil, porque en la medida en la que conozco más colegas de diferentes países y comparto con ellos, se genera un diálogo constructivo alrededor de esto. Porque cada país va a tener una idea de que este es el español neutro. De hecho, el mero hecho de usar el término neutral nos ha ido desplazando. Entonces hemos estandarizado la idea de un español latinoamericano. Los mismos españoles de España tienen un español profesional para su doblaje. O sea, es decir, entre comillas, ellos tienen un español que también pareciese que está hecho a la medida de la industria, ¿cierto? No es que la gente hable así en la calle en España tampoco, Ya. ¿cierto? Y uno puede encontrar también que hay muchos acentos regionales en lugares de España, además, que no hablan solo español, sino catalán, asturiano, ¿cierto? Euskadi, etcétera. Gallego, todo. Gallego, o sea, yo tuve la oportunidad de hacer una gira en España hace muchos años y para mí era muy particular ver que en todos los lugares realmente hablaban súper distinto y no les entendía ni papa. Yo creía que a los únicos que no les entendía el español eran los costeños, colombianos, caribeños. Allá tienen a los de Sevilla, che, que hablan así que no Los andaluz. Vea qué denso. Entonces, claro, el neutro se sigue construyendo. Siento que es un lenguaje además que empieza a codificarse en la medida que haya mucho más este tipo de interacciones, porque lo que te hace a ti realmente neutralizar, volviendo al término, es que tú tengas una gran cantidad de información intelectual, no solamente a nivel, digamos, como de inteligencia o por darte, digamos, como la idea de que eres de alguna manera algo erudito, sino porque tú aprendes y configuras la idea de que cada palabra, por rara que sea, tú ya sabes cómo pronunciarla, claro. ¿Cierto? Así, digamos, en un guión o un libreto te puede aparecer la palabra ADN, pero resulta que uno ve luego en el lip sync y dice, le está diciendo ácido desoxirribonucleico. Esto es, qué sé yo, Doctor House, no sé, ¿cierto? Lo están diciendo, entonces ya esto es una abreviatura que tengo que, no, aquí en el lip sync tiene que ser otra cosa. Entonces, si no me encaja además en el timing, luego tengo que mirar que realmente qué es lo que estoy haciendo para que se pronuncie bien. Ácido desoxirribonucleico, empiezan a tener problemas de dicción, etcétera. Justamente la articulación y el entrenamiento técnico de poder encontrar la buena, digamos, como transmisión de estas palabras hace que uno estandarice y neutralice ese regionalismo o acento que puede llevarnos a caer en una entonación localista, sea mexicana, colombiana, dominicana, cubana, puertorriqueña, peruana, chilena. Es que ustedes ven y el argot es amplísimo. Claro. Fíjate, yo tengo una pregunta. Es que si alguien quiere comenzar a hacer doblaje, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿a dónde tiene que ir? ¿Aquí en Colombia o en México? ¿En qué parte de Colombia tiene que decir, güey, allá me van a enseñar a hacer doblaje o tengo que ser actor? ¿Qué hago, güey?
Bueno, no sé por qué lo mexicanizaste, porque además está bien chilango. Y fresa, ¿eh? Sí, bien polanquito. Roma Condesa, ¿no? No manches, güey. ¿Sabes? Yo siento que, bueno, aquí en Colombia hay varias casas y hay escuelas. También hay, digamos, como un boom, digo yo, de intento de formación alrededor de esto porque, pues, termina siendo como algo exótico, ¿cierto? Para ciertas generaciones, además, que interactúan mucho con caricaturas, animaciones. Nosotros somos una generación que creció en medio del audiovisual. O sea, esa es la diferencia de nuestros abuelos que sí crecieron con la radio escuchando, ¿cierto? Nosotros no, nosotros tenemos toda la imagen ya configurada de que acompañamos el sonido con imagen. Con imagen. Uh-huh. Y siento que de manera muy autodidacta y empírica también han aparecido muchos formadores o personas que intentan sin pedagogía, y lo digo como también con una crítica especial para que entiendan que enseñar, por más que se tenga experiencia, no es fácil. Enseñar necesita, digamos, como herramientas que puedan impactar. No solamente el hecho de que tú tengas cientos o miles de líneas y años de experiencia en esto te hace a ti un buen pedagogo en el mundo de la voz y más del doblaje. En Colombia, bueno, está Centauro, está A Voz Academia, está BC Medios, que son como las más institucionalizadas, pero por supuesto hay muchos cursos virtuales, grandes colegas que hacen grandes cursos. Yo insisto en que en este medio uno no se puede casar con un solo lugar. Desafortunadamente no entiendo por qué todavía las academias no han vinculado al mundo de la formación en doblaje como parte de los semestres de carreras de comunicación social, de actuación. Total. ¿Cierto? Vincularnos con el mundo de los fonoaudiólogos también, porque el mundo científico aquí es importante, los cuidados que tenemos que tener, ¿cierto? Así como deportistas vamos donde el fisioterapeuta porque tuvimos una lesión, esto es común también que nos suceda a nosotros, pensando en que es un lugar donde nuestra musculatura participa de manera muy directa todos los días. Claro. ¿Cierto? Hoy, por ejemplo, sé que van a haber muchas afectaciones, seguramente con el aliento del partido. Sí, y bueno, cierto. un narrador, por ejemplo. Claro. Necesita mucho esto. Sí. Pero sí considero que el acercarse a los medios donde puedan estudiar locución, actuación, ¿cierto? Técnica vocal cantada, son importantes para que se complemente el universo del actor de voz para el mundo del doblaje. Listo. Datos prácticos ya para ir cerrando. ¿Cómo se cobra? Se cobra por línea, por hora, Por tiempo, por, no sé, por nombre. por capítulo. ¿Cómo presentarse a un casting? Mira, yo te voy a decir una cosa, uno cobra para una cuenta. Ah, bueno. Eso es complejo porque cada productora o dinámica legal hace que eso cambie, ¿cierto? Hay producciones, por ejemplo, como audiolibros, audiobooks o las ficciones sonoras que se hacen, digamos, con atmósferas tipo Follies, ¿cierto? Con todo, digamos, un mundo cinematográfico sonoro y no visual. Manejan a veces, digamos, como compendios por página o proyecto, digamos, como por difusión en qué tipo, digamos, de medios se van a transmitir. También generan unas regalías, ¿cierto? Que en eso sí la configuración del SAG-AFTRA, que es como la sociedad de actores de Hollywood y está asociada con el ACA, que es la Asociación Colombiana de Actores acá en Colombia, pues tienen, digamos, como unos parámetros legales para poder decir de qué manera se puede cobrar, sobre todo el tema de las regalías cuando ya se ha grabado. O sea, si algo se va a reproducir nuevamente y va a volver a generar ganancias por rating y demás, pues eso hace parte, digamos, como de un contrato. Yo siento que uno como actor tiene que estar muy metido también en el mundo jurídico. Sea o no sea usted abogado, sea usted o no sea agencia de manager o de representación, entender lo mínimo es importante para poder ustedes entender que no le están dando en la cabeza. Y sobre todo ahorita con el tema de las inteligencias artificiales, que hay mucha especulación. Yo no le tengo tanto miedo a eso porque siento que dentro del marco legal hay muchas herramientas para poder protegerse. Y mientras como humanos seamos creativos, pues no vamos a tener como bloqueamos el algoritmo. O sea, tú no puedes imitarme a mí, puedes reproducir lo que yo ya hice, pero no puedes imitarme. Yo el día de mañana soy otro y puedo hacer otro sonido. Así de simple. El histrionismo y la versatilidad son nuestra mejor herramienta legal para poder llegar a eso, ¿cierto? Entonces, lo importante aquí es saber lo mínimo, saber que esta pregunta me parece interesante de que cómo cobro. Por ejemplo, el mundo de la voz comercial sí se manejan unas tarifas muy diferentes, ¿cierto? Porque además estamos trabajando directamente con una marca y ellos saben que tienen que tener un tema de difusión, distribución y demás. Si hay intermediarios, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje que ganas si una agencia, digamos, te contrata como actor de voz para esa pauta? En este caso, una casa de doblaje tiene también un intermediario porque es, digamos, Netflix el que está enviando el producto a una casa de doblaje y ahí es donde se administra el recurso para poder decir se paga por línea tanto.
¿cierto? O por llamado, ¿cierto? A veces puede ser simplemente 4 líneas, pero el llamado vale, ¿ya? Así sean 15 minutos mínimo. El ¿cierto? llamado es cuando uno está ahí esperando sentado a ver si alguien lo llama. O el llamado es cuando ya estás programado para grabar. El llamado no es como que ha sido usted llamado. Sí, porque muchas veces cuando yo estaba estudiando ese tema de doblaje, era, no, usted vaya a donde hacen el doblaje, llega y se sienta a ver si alguien le pela. Eso no funciona así. No, tienes que pasar por un filtro, Santiago. O sea, no es como si tú fueses actor y tú, no, voy a ir a pararme al lado de RCN y en algún momento me hago. Sí, Pero ese fue el caso de un actor muy famoso, ¿no? De Pernias, ¿qué se llama? No sé cuál es. Bueno, es famoso, es un man re famoso. En Colombia hay demasiado empirismo, yo insisto en lo mismo, entonces la gente se salta mucho los protocolos y las reglas, pero eso por ejemplo, para una cosa que sí pasa Lo mucho con mandan la esto, hoja de vida, ¿qué hace claro, uno? no, tú tienes que tener un reel, un demo, preséntate un poco ante la comunidad, aprovechen las redes sociales, ¿cierto? Hoy en día tenemos esta herramienta, hace 20 años esto no existía para los actores, ¿cierto? Eso mandaban un VH con una idea, hacer los casting eran presenciales, era otro tipo de cosa. Por supuesto, sigue siendo muy importante que tú sepas desenvolverte si te hacen un casting presencial, pero hoy en día tú te grabas todo el tiempo para mandar los trabajos. Entonces, esa es otra cosa, que tienes que tener en casa recursos. Un micrófono al menos. Un micrófono, una cámara, una luz. Tres Eso. micrófonos. No es la cantidad de micrófonos, sino lo que haces con eso. Excelente. Bueno, Roberto, no, la conversación estuvo muy, muy interesante. Creo que nos saltamos un tema bien crucial, es el de la inteligencia artificial, que pues quedará para un segundo encuentro por temas de tiempo, pero pues no sé si quieras añadir algo más. Lo dejamos desplazado. No, muchas gracias por la invitación, David, Santiago. Entre creativos, ¿quién nos escucha en Los Ángeles? La voz de Dios, Kitian. 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 Gracias. Siento que estos espacios son muy importantes para dinamizar conocimientos y experiencias entre generaciones, porque romper mitos y clichés y no alimentarlos, siento que es importante y responsable. Total. Para poder seguir creciendo como industria audiovisual. Colombia tiene demasiado potencial. Yo se lo digo a mis amigos mexicanos, ténganse porque se les va a ir perdiendo el acentito, y ya no solamente para hablar así porque crees que háblame colombiano, entonces dices, no hermano, ya. Creen que es Maluma. Cálmate. Entonces, creo que realmente es muy valioso tener esta oportunidad de compartir. Los abrazo, los agradezco y espero que, bueno, sigan siendo mucho más creativos. Bueno, Roberto, yo te quería hacer una pregunta antes. Es que me gustó mucho lo que dijiste al principio de hacer la representación de ese código ficticio de verdad. Creo que así fue como lo dijiste. Digamos que tú consideras que debe haber como un límite en esa representación. O sea, debe haber un límite en lo que se debe representar. Siempre hay unos grados de representación porque, mira, yo te puedo decir a ti, ¿sabes una cosa? Escucharte a lo lejos me da una sensación de que tú eres mi subconsciente. Y yo estoy intentando ser orgánico con eso de buscar las palabras, la forma en la que respiro para poder pronunciarlo. Pero si luego, digamos, yo tengo ese mismo libreto, ese guión de lo que acabo de decir, ¿sabes una cosa? Creo que de alguna manera estás intentando hacer mi subconsciente. Ahí ya yo como espectador estoy intentando decir, no le creo nada, ya lo caricaturizó, lo pongo en un código de verdad distinto. Si luego me ven ya como un muñequito por ahí andando y dice, le creo a ese muñequito porque él habla así, ¿cierto? Establezco un pacto de verdad con él. Pero en el mundo, digamos, de lo realista y naturalista que existe mucho en el mundo del doblaje, es lo que más se hace, más que animación. Por supuesto hay que tener unos grados, digamos, muy precisos, sutiles de estudio justamente de la emoción humana y cómo se transmite cuando realmente está afectado. El llanto, la risa son cosas muy complejas. Yo siempre pongo el ejemplo de lo del Joker con la risa. O sea, esta vaina para doblar es complejísima. Porque no es solamente, además, que sea orgánica dentro de la esquizofrenia del mismo personaje, sino que además tiene unos conteos para el lip sync, ¿cierto? Claro. Y si el actor se tapa la boca, eso además como me suena, porque ya no le puedo seguir el lip sync. Entonces tiene que ser completamente... 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas hizo? ¿Cierto? Vaya. Sí. Entonces sí es realmente ahí donde está el cacumen, la médula del mundo de la interpretación. Llegar a ese punto donde si me toca interpretar a DiCaprio, a De Niro, a esos actores que generan tanta verdad y que los admiramos tanto de las cámaras, es que uno dice, wow, ahí tengo que tener, digamos, la misma funcionalidad a nivel de sonido vocal para que me consuman, ¿cierto? Claro. En el mundo del doblaje. Para que sea creíble. Porque mira, para terminar esto, yo odiaba el doblaje. ¿Qué? Como actor,
de formación académica, odiaba el doblaje porque me parecía, digamos, una falta de respeto a la voz original del actor. Y entonces era un tema ya de soberbia, un poco intelectual. No, es que tiene que aprender a hablar inglés para que pues se entienda. Mira el acento que está haciendo ese actor allí, ¿entiendes? No me puedes decir que no, o sea, ¿me entienden? Es un poco en esa soberbia también. No, esto hace parte de una dinámica para el mundo audiovisual que antes ha logrado que impacte mucho más públicos, porque si no nadie conocería a muchos de los actores o las películas, ¿cierto? Que se hacen hoy en día. Claro. ¿Cierto? Nadie conocería el mundo de Scorsese, ¿cierto? Del mismo Tarantino, qué sé yo. Uf, Roberto, muchas gracias y siempre bienvenido a los micrófonos de Entre Creativos. Bueno, y a las cámaras, sí.